visto entonces que la conciencia fonológica, trabajada desde edades muy tempranas, es decir, desde los 3, 4 y 5 años, tiene un impacto importante en la adquisición del principio alfabético, es decir, en la capacidad del niño de poder establecer una correspondencia entre el sonido y la letra. ¿Qué pasa entonces cuando el niño llega a primer grado? Pues sucede lo siguiente. Recuerden ustedes que cuando el niño lee, pone en funcionamiento 4 procesos. Los procesos perceptivos, los procesos léxicos, los procesos sintácticos y semánticos, y funcionan de manera simultánea. Cuando el niño está en primer grado, pues activa estos procesos léxicos que le permiten acceder al significado de la palabra. Pero para que estos procesos léxicos funcionen adecuadamente, hay 2 rutas de lectura y escritura que tienen que funcionar bien. Una ruta es la ruta visual y la otra es la ruta fonológica. La ruta fonológica funcionará adecuadamente si ha habido un adecuado desarrollo de la conciencia fonológica. Ahí radica la relación que hay entre el desarrollo de la conciencia fonológica y el dominio de una adecuada ruta fonológica. Vamos a ver entonces cómo funcionan cada una de ellas. Te pido que leas esta palabra. Seguramente la has podido leer rápido. Así es, porque esta palabra tú ya la has visto antes, a pesar de que está tapada, ¿no?, en la mitad. Es una palabra que tú has leído antes, que la conoces, es una palabra familiar. ¿Qué dice? Chocolate. Cuando leemos palabras familiares y conocidas que ya antes hemos leído, activamos nuestra ruta visual. La ruta visual nos permite recuperar la forma ortográfica de las palabras, es decir, nos permite recordar tal y cual la hemos visto antes. Si es con B, con D, con Y, con doble L, de tanto verla ya la grabamos en nuestro almacén de memoria de palabras. Entonces, esta ruta visual me permite acceder rápidamente a la palabra, es decir, me permite hacer una lectura global, ¿ok? Pero no es la única ruta que activa el niño cuando aprende a leer y escribir. Vamos a ver qué sucede con esta palabra. Leas. Estoy segura que esta palabra para ti no ha sido tan sencillo de poder leerla, ¿no? Es una palabra poco frecuente, desconocida, probablemente es la primera vez que leas. Entonces lo que tú haces es lentificar tu lectura para que sea precisa. Vamos a leerla. Coracobraquial. Además es una palabra que tiene estructuras muy complejas, ¿no? Hay una sílaba trabada, luego tenemos ki, que también es una sílaba que a los niños mucho les cuesta. Entonces, cuando yo leo palabras poco familiares o desconocidas, activo mi ruta fonológica. Es decir, recupero la forma fonológica de la palabra, estableciendo las reglas de correspondencia del grafema que veo al fonema que le corresponde. Lo mismo sucede si voy a escribir. Si yo les dictara esta palabra, es muy probable que ustedes van a lentificar su escritura, ¿no? Porque van a hacer primero un análisis fonológico y van a buscar rápidamente cuáles son las letras que le corresponden y en el orden en el que deben ir.
Ese orden en el que deben ir justamente me lo da la conciencia fonológica. Porque si yo previamente he hecho un análisis de las palabras que escucho, cuando medite en una palabra voy a hacer un análisis correcto. Entonces, yo voy a poder detectar que mi niño o niña usa adecuadamente su ruta fonológica si hace una codificación, es decir, escribe, o una decodificación, es decir, lee de manera correcta y precisa. ¿Cómo podemos trabajar ambas rutas en la escuela? Es necesario que las trabajemos, y sobre todo porque si trabajamos principalmente la ruta fonológica, vamos a poder observar si realmente hubo un buen dominio de esa conciencia fonológica. Y si no hubo un buen dominio de esa conciencia fonológica o un buen desarrollo, pues necesito seguir estimulándola para justamente lograr una precisión en la lectura y en la escritura. Voy a ponerles un ejemplo de cómo trabajarlo y también cómo se evidencia este uso de ambas rutas, ¿ok? Generalmente en la escuela vamos trabajando fonema a fonema. Y llega un momento en el que tú trabajas 2 o 3 fonemas y ya los niños pueden empezar a escribir palabras y también leer palabras con los fonemas que has trabajado. Entonces, lo que haces es armas un listado de palabras. Estas palabras pueden ser palabras de algún proyecto que estés trabajando, pueden ser sus propios nombres que tengan el fonema que tú has trabajado, o puede ser cualquier palabra también. Entonces, el niño puede trabajar esta hoja contigo en el aula o también la puedes enviar a casa, porque sí es necesaria la práctica de la lectura. Entonces veamos, dice aquí, pídele a un adulto o adulta que te escuche leer una primera vez. Entonces el niño leerá suma, dado, probablemente, ¿no? Empiece a alargar el sonido porque está detectando el siguiente, ¿no? Dedo, mesa. Esa primera lectura va a ser una lectura lenta. No va a ser una lectura tan rápida porque recién está reconociendo las palabras. Es decir, usa su ruta fonológica. Ustedes recordarán que cuando los niños en el aula están leyendo, pues todos generalmente lo hacen en voz alta, ¿no? Porque necesitan darse cuenta si están haciendo el análisis correcto de los sonidos. Entonces, por eso necesitan hacer esa lectura en voz alta. No les podemos pedir que lean de manera silenciosa porque no los ayuda a justamente darse cuenta si su lectura es correcta. Luego, se le pide al niño, dice aquí, lee tú solo o sola una segunda vez lo más rápido que puedas. Entonces el niño se esfuerza por leer ahora suma, dado, dedo. Y luego viene una tercera vez, donde el adulto te vuelve a escuchar y por cada palabra bien leída, pues vas pintando en este caso un Pikachu o una estrellita o un dinosaurio o el dibujito que tú le quieras poner. Hay niños que con la tercera lectura ya la ruta visual se activa, porque de tanto ver la palabra ya comienzan a guardarla en su memoria de palabras. Pero habrá niños que con 3 lecturas no sea suficiente, entonces a ellos se les pide que practiquen un poco más, ¿no? Hasta 5 veces. Me ha pasado que ahora que estamos en educación virtual, pues los niños envían el video con su primera lectura y con su última lectura. Y luego ellos se dan cuenta de que lo hacen cada vez con mayor rapidez, ¿no? Entonces aquí, con esta primera lectura, trabajamos en un primer momento la ruta visual, la ruta fonológica, y luego trabajamos la ruta visual. Luego a ese listado de palabras, las convertimos en pseudopalabras, ¿no? Cambiándole ya sea una letra o invirtiendo alguna letra, agregando algún sonido más, ¿no? De tal manera que el niño siga activando su ruta fonológica.
Entonces igual, primero le pedimos que el adulto lo escuche, ¿no? A ver, vamos a leer. Sumo. Si el niño te lee suma, quiere decir que se ha quedado registrada, ¿no? En su memoria la palabra suma, ya la guardó. Pero fíjate, no es suma. Sumo. Este tipo de palabras les exige hacer una decodificación precisa. Entonces yo los invito a hacer también su listado de palabras que son inventadas justamente para ejercitar esta ruta fonológica en ellos, ¿no? Luego el niño lo hace una segunda vez, pero lo más rápido que pueda. Sumo, dade, dade, meso, roso, roce, rueda, rude. Y luego se le pide nuevamente al adulto que lo escuche leer. ¿Qué pasa si el niño no es preciso? Si todas las palabras las cambia por la palabra real, por la palabra que sí existe. Entonces me está indicando que no está haciendo una correcta decodificación y que más bien necesito ponerle más de este tipo de ejercicios, ¿no? para que su lectura sea precisa y cuando vea una palabra nueva, diferente, pues la lea como es y no la cambie a otra. ¿Okay? Pero ese es el objetivo de esta actividad. Entonces, trabajar la ruta fonológica conjuntamente con la ruta visual, pues me permite mejorar y optimizar el dominio en los procesos léxicos del niño. Y si yo noto dificultades en esta ruta, muchas dificultades de decodificación, como por ejemplo, en vez de leer sumo, el niño me lee humo, o solamente me lee suo, o invierte y dice suom, ¿no? Esto me está indicando que necesito más trabajo de conciencia fonológica. ¿Okay? Y luego ya en los siguientes módulos vamos a ver cómo se realiza este trabajo para poder mejorar esta ruta. Veamos entonces otro dato importante en el aprendizaje de la lectoescritura es que si bien vamos desarrollando en el nivel inicial la conciencia de rima, la conciencia léxica, ¿cierto? La conciencia silábica y también la conciencia fonémica, vamos a ver que las investigaciones nos dicen que el nivel de conciencia que tiene mayor impacto en dominio justo de esta ruta fonológica es la conciencia fonémica. ¿Ok? Y entonces ustedes se preguntarán, ¿por qué no trabajo frente a la conciencia fonémica en el nivel inicial? Pues resulta que el desarrollo de la conciencia fonológica va de menos a más. ¿Okay? Es decir, yo necesito ir incrementando poco a poco el nivel de exigencia en las tareas que le dejé al niño, ¿no? Como vamos a ver ahora. Además, la conciencia de la rima y la conciencia léxica, la conciencia silábica, tienen tareas como por ejemplo el poder segmentar, el poder contar, el poder identificar, adicionar, omitir, que luego estos procedimientos le sirven al niño al momento que trabaja la conciencia fonémica. Por ejemplo, si yo le digo al niño que segmente la palabra tijera, segmentar quiere decir dividir, ¿no? Y eso lo trabajó con la conciencia silábica. Entonces el niño me dirá, tijera, sabe que tiene que partir la palabra. Y cuando yo le diga, segméntame la palabra tijera en sonidos, el niño también me dirá t, y continuará segmentando cada uno de los sonidos que tiene esta palabra. O sea, lo que hace poder trabajar tanto la conciencia silábica, que es la que le precede a la conciencia fonémica, es que luego el niño traslada esas tareas, ese aprendizaje de esas tareas, en el trabajo de conciencia fonémica. Además, sabemos que el fonema es una unidad más compleja, ¿no? Que en algunos casos necesitas alargar el sonido para que el niño lo pueda percibir, ¿no? Y escribir al momento que le corresponde, ¿no? Entonces,
el nivel de conciencia fonémica, el nivel de conciencia fonológica que va a tener mayor impacto en el dominio de esta ruta fonológica, que es la primera ruta que se activa cuando el niño empieza a leer y escribir, es la conciencia fonémica. Veamos entonces la conciencia fonémica y su implicancia en la lectoescritura. De todas las tareas que tú trabajes en la conciencia fonémica, hay 2 tareas que van a tener impacto en el dominio de un adecuado uso de la ruta fonológica, que son la tarea de segmentación y la tarea de unión de fonemas. Al unir y al segmentar, se toma conciencia del fonema. Si yo realizo actividades de unión y de segmentación de fonema de las palabras, estoy logrando que el niño tenga un manejo eficiente de la codificación, es decir, de la escritura, y la decodificación, es decir, de la lectura de palabras. Vamos a ver algunos ejemplos de cómo trabajar. Por ejemplo, yo le puedo pedir al niño que escuche unos sonidos y que me diga qué palabra es. A. Ok, si el niño tiene una adecuada conciencia fonémica, me dirá mesa. Pero probablemente el niño me diga, ¿me lo puedes volver a repetir? Ok, se lo repites. ¿Me lo puedes volver a repetir? Eso te indica que probablemente está fallando la atención o su memoria. Porque acuérdate que cuando tú trabajas la conciencia fonológica, pues los procesos cognitivos de la atención y la memoria también se activan y necesitan estar en buenas condiciones para poder retener todos estos estímulos. Entonces es importante que primero, cuando le digas los sonidos, lo hagas lento, ¿no? Le puedes decir, te lo voy a repetir hasta 2 veces, así que tienes que estar atento. Entonces así el niño ya se predispone también a poder capturar cada uno de los fonemas, ¿no? Luego, le pides al niño que pueda segmentar las palabras en fonemas. Es decir, ahora le toca a él decirte cuáles son esos sonidos que escuchan la palabra. Y dices, a ver, escúchame, quiero que me digas los sonidos de la palabra mesa. Entonces el niño empieza, ¿no? Genial. Pero ¿qué pasa si me dice porque algunos piensan que ya es la sílaba sa o se o si, ¿no? Y piensan que ese sonido ya incluye la vocal. Entonces tú le dices, fíjate, yo te he dicho me, sa, y alargas el sonido, ¿no? Para ayudarlo a que lo pueda percibir. Entonces ya van 2 tareas, ¿no? La de unión de fonemas y la de segmentación. Son 2 tareas inversas. Y luego viene una tarea que también les recomiendo que la hagan, que es unir fonemas para formar palabras inventadas. Las palabras llamadas pseudopalabras o logotomas. Porque son ese tipo de palabras justamente las que ayudan a que el niño pueda decodificar de manera precisa. Puedes empezar por palabras de una sílaba, ¿no? Luego bisílabas, trisílabas, como en este caso se los he puesto, ¿no? Por ejemplo, si yo les digo t, o, a, el, o, si estuvieron atentos, me dirán topalo. Si no, me volverán a decir, me lo puedes repetir otra vez, ¿no? Como les digo, pueden empezar por palabras muy cortitas, ¿no? Y luego ya ir incrementando hasta trisílabas, pero sencillas también, ¿no? Porque al principio los niños pues recién están aprendiendo a decodificarlas, ¿no? Bien. Entonces, hasta el momento, a modo de conclusión, les presento este gráfico para que ustedes lo tengan presente. Si nosotros trabajamos la conciencia fonológica, estamos garantizando una adecuada codificación y decodificación. Acuérdense que codificación quiere decir una correcta escritura, ¿no? Escribir con las letras que corresponden. Y decodificación más bien es poder
asignarle, ¿no?, a cada letra que veo el sonido que le corresponde, es decir, leer. Si yo he trabajado la conciencia fonológica y tengo que escribir y tengo que leer, es muy probable que esa lectura y escritura sea precisa. ¿Okay? Eso garantiza la conciencia fonológica. ¿Okay? Y si yo tengo precisión, es decir, si me tengo que leer la palabra carta y la leo carta, pues rápidamente vendrá a mí el significado de lo que es una carta, ¿no? Pero si yo leo la palabra, veo la palabra carta y leo cata, ¿okay?, o pata, otra palabra que no corresponde, dentro del contexto de la lectura, obviamente la comprensión lectora no será la más adecuada. Entonces, ahí radica justamente la importancia de esta habilidad metalingüística, que vamos a darle al niño precisión. Una vez que tenga precisión, empezará a automatizar esa lectura, hacerla mucho más rápido, ¿no?, para poder luego ya abocarse netamente a la comprensión de lectura. Recuerden también que para lograr la comprensión de lectura, la conciencia fonológica no es la única habilidad que lo permite. Tenemos otras. Recuerden ustedes el modelo simple de la lectura. ¿Okay? Entonces, sí ayudamos definitivamente a que esta comprensión de lectura se dé, pero no es el único, la única habilidad que lo va a permitir. Entonces, muchas investigaciones, ¿no?, y muchos autores nos dicen que la conciencia fonológica será entonces el mejor predictor del rendimiento lector.